Uno. Estamos grabando. Espectacular. Pablito, ¿Cómo volvemos, andás, Nico? volvemos con las preguntas, ¿no?, que nos quedaron ayer. Vamos a retomar. Vamos, Dale. vamos a sacar pantalla completa. Acá tengo las preguntas. Bueno, ayer contabas un poco, ni bien arrancamos, el tema del correr, del running, sí, ahora que se habilitó. ¿Qué beneficios tiene correr? ¿Sí? Ahora me habilitó acá en Montenegro, en Mar del Plata, puedo salir a correr, horario limitado, pero puedo salir. ¿Qué beneficios me aportaría a mí ir a correr ahora? Bueno, sí, ya si bien hace un par de semanas creo que habilitaron, no está mal, por si alguno todavía no empezó o si empezó de alguna forma que por ahí no es la mejor, dar estas indicaciones. Primero que nada, aclarar que, bueno, sobre todo lo que nos pasó en la cuarentena, que es obviamente un incremento en algunos trastornos, ¿no? Podría decirse psicológico, como ansiedad, depresión, sin llegar a extremos, pero sí que el confinamiento nos perjudica a todos, nos ha perjudicado en ese aspecto por estar aislados en cuanto a lo social, que es tan importante, no poder trabajar algunos, la incertidumbre, no saber si perdías el trabajo, algunos sin cobrar, bueno, o la convivencia, según cada situación, ¿no? Entonces eso nos ha traído bastante dolores de cabeza y bueno, y el correr, quería empezar por ahí porque uno de los grandes beneficios, además de lo físico, es justamente de la salud mental. Por eso me gusta hablar siempre de salud integral y no tener esta visión dualista de la mente por un lado y el cuerpo, lo físico por otro, sino que están plenamente conectados y no se pueden dividir. Y bueno, el efecto mayor que tiene el correr, por eso tantas personas hoy en día, más que nada en Mar del Plata, una ciudad con un lindo espacio para correr, son esos beneficios que te aporta de satisfacción, no solo por esto de estar en forma, sino de beneficios psicológicos, de sentirte bien, de esa sensación después de terminar, de que tenés las endorfinas por las nubes, que te sentís realizado. Mucha gente se apega porque además de dar este placer, sentís que uno se va superando, porque en lo que es resistencia, por ahí, a diferencia de otras capacidades, rápidamente se puede notar un progreso, entonces también eso es motivante y superador para las personas, siempre y cuando esté dentro de todo bien planificado para que no empiece, se lesione y no le guste, se frustre. Y bueno, de eso también vamos a hablar eh, un poquito hoy. O ahí lo que decías, por ahí para las personas que no saben, si yo arranco voy a correr después de estos 3, casi ya 4 meses de encierro, etcétera, ¿cuánto tiempo tarda aproximadamente en aparecer la mejora? ¿Cuándo voy a ver una mejora, aunque sea mínimamente sustancial, de arrancar a correr? Claro, sí, como bien habíamos dicho algo ayer en el vivo que se cortó, todo como siempre va a depender de la individualidad, o sea, de cómo está cada persona, de cuánto entrenaba antes de la cuarentena, de cuánto entrenó durante la cuarentena, de si se modificaron muchos sus parámetros, si fue una persona, no sé, por ejemplo, que subió 10 kilos y estuvo por distintas razones sedentaria, no entrenó, si alguien que se mantuvo, aunque sea haciendo circuitos en su casa, y va a depender mucho de los años de experiencia que tenga en el entrenamiento, pero eh, lleva un lapso, un periodo de adaptación, como todo, el volver a correr, que, que bueno, va a depender de estos factores, pero lo que hay que hacerse la idea, como dijimos ayer, esto de rechazar el pensamiento mágico, de decir, oh, en 2 días voy a estar como antes, o que no nos pongamos ese objetivo, esa ilusión, en realidad no es un objetivo, sino que lo tomemos como algo progresivo, con paciencia, ¿sí? Disfrutar de la actividad, que de hecho de los que corremos, lo que más hacemos es disfrutar, y tampoco hay a la vista objetivos de competencia, como para decir, hoy tengo que a tal día estar como antes, porque no hay, este año parece
por el momento no va a haber nada, capaz que a fin de año, con suerte, entonces va a llevar, también va a depender de la edad, por ahí los más jóvenes se recuperan más rápido, y por ahí sí, en 3, 4 semanas ya están bastante parecidos a lo que antes de la cuarentena, pero por ahí la gente más grande, eh, sacando estos factores que dijimos que va a depender de los años que hacía, qué hizo en la cuarentena y demás, puede tardar 2 o 3 meses en volver a recuperarse, y siempre y cuando recupere también sus niveles de fuerza, como nombramos, no es solamente correr, sino que va a ser muy importante la fuerza, y bueno, que en cuarentena si uno estuvo sedentario, es algo que se pierde, y es un factor clave para la salud, el tema de la masa muscular, como algo ayer nombramos. Bien, bien. Mirá, De hecho, un matecito. hace tomate mientras aprovecho de saludar a los que están acá en Instagram, viendo gente. Estamos en Zoom, para los que me están viendo por Instagram, estamos acá con Pablito haciendo la charla, grabándola. Si se quieren conectar, está el link de la sala en el post que subí recién. ¿Sí? Entran a mi perfil, está el link o el número de sala, que es lo mismo, y entran por ahí. Y acá también, de paso, los que están haciendo una pasada rápida por Instagram dejan preguntas, así que está bueno. Perfecto. Bien, una que me habían dejado ayer, Pablito, en las historias de Instagram, viste, ahí en las casillas, era el tema de las rodillas, si es un mito de verdad, y yo ahí te lo engancho. ¿Qué perjuicio, ya que hablamos de los beneficios, qué perjuicio tiene correr, si tiene perjuicio, y sobre todo qué perjuicio tiene correr con mala técnica o sin alguien que te guíe o que te pueda corregir? Bien, sí, bueno, como en toda actividad siempre hay mitos y demás, y el hecho de correr a per se no te trae ninguna contra, siempre como dijimos va a depender de la persona, de la carga, de la planificación, de esos factores que van a ser si es perjudicial o no para alguien. Por supuesto que si una persona que nunca entrenó, tiene 40 años, tiene sobrepeso, y solo empieza a correr sin hacer otro tipo de fortalecimiento, lo que ya sabemos, la sobrecarga progresiva y demás, para esa persona sí puede llegar a ser perjudicial, pero a per se no es perjudicial, es como comer algún alimento que parece muy calórico o algo, no es que sea bueno ni malo, sino va a depender del contexto de la persona y de su individualidad, así que la respuesta a eso es básicamente esa. Sí, es verdad que suele haber lesiones, digamos, comunes, como la condromalacia, que es el desgaste de los cartílagos, sobre todo de la rodilla, por un exceso, por un sobreuso, pero sobre todo tiene que ver por lo que acabas de nombrar, de que no esté por ahí bien guiado ese entrenamiento, bien planificado, o que no se haga el entrenamiento de fuerza, eh, que justamente es para prevenir y proteger esas articulaciones. Y bueno, en ese caso sí puede haber un desgaste, pero si está bien planificado el entrenamiento, son casi todos beneficios, y no veo ninguna contra. Ahí se suma el señor Fede. Bueno, Fede, gracias. Hola Fede, Bien, ¿cómo va Fede? seguimos. ¿Todo bien? Voy a Bueno, poner mute igual. Con el Cualquier cosa, cualquier duda. levanta la mano, Fede, siempre puedes preguntar, siempre es bienvenido. Entonces, bueno, justo con esto que venías diciendo, todo está relacionado con todas las preguntas, así que más o menos se van enganchando. Pero otra pregunta que aparecía es el si todas las personas pueden correr, ya que estamos con ese tema. sí, claro, sí, se relaciona con la anterior, y bueno, también es un tema como el acto en sí mismo de poder, sacando que alguno tenga alguna limitación muy grande, eh, como si, no sé, una amputación o alguna discapacidad, prácticamente todo el mundo puede. Entonces, a lo que se refiere igual la pregunta es si obviamente si conviene, ¿no? Si cualquier persona, sea ya entrenado o no entrenado, puede correr, y algo habíamos dicho ayer, que bueno, que habría que analizar el caso particular, pero si hay alguien que nunca corrió, eh, tendría que tener una evaluación inicial, un diagnóstico, a ver si de su técnica, de sus parámetros de fuerza, de
si tiene sobrepeso o no, para empezar a correr. A veces por ahí conviene que, por supuesto, no vamos a correr si no puede caminar antes, ¿no? El principio este de progresión que hablamos siempre, que el entrenamiento es la base, por supuesto. Lo que tiene, como dijimos, es que al ser un parámetro muy, muy mejorable, la resistencia rápidamente se ven cambios y hay casi una progresión, si está bien planificado, infinita, porque se puede mejorar con la edad, cosa que por ahí otras capacidades no tanto, como puede ser la flexibilidad, la velocidad, la fuerza misma, que también es muy mejorable y no tiene tanto límite de edad, pero bueno, la resistencia es lo que más se puede mejorar. Entonces, yo le diría a cualquier persona que si está y se siente bien, que sí, pero siempre bajo la guía de algún profesional para no lesionarse, para no hacer alguna cosa que a corto, mediano o largo plazo nos perjudique, porque a veces por ahí no, si me mando a correr en el corto plazo no hay ningún problema, pero en el mediano o largo sí. Todo va a depender de esa experiencia previa de la persona. Excelente, excelente. Bien, seguimos un poco también con los no corredores, Pablito. En esto de arrancar a correr, de si todos pueden correr, obviamente pasó que abrieron la cuarentena, obviamente los que ya corrían estaban muchos desesperados por salir a entrenar, pero sí que con esto, el tema de la salud mental, hay gente que quiere salir por ahí y no estaba entrenando ni fuerza ni resistencia antes de la cuarentena ni durante. Entonces, si vos le tuvieras que recomendar a los no corredores, acá hay dos preguntas, vamos a desarmarlas para ir por partes. Una sería, ¿la recomendarías correr vos como profe o otra actividad? Sé que puede aparecer resistencia, velocidad, bici, kayak, todas las actividades que se abrieron. ¿Cuál le recomendarías vos como profe? Y la segunda pregunta sería, si quiere arrancar a correr esa persona efectivamente, elige correr, ¿cómo le recomendás que arranque una persona que no corrió sedentaria, ¿no? Que arranque a correr, que arranque a caminar, que arranque a trotar? Sí, yo lo que recomendaría en ese caso hipotético, que bueno, que por ahí es difícil que ocurra más por el horario que pusieron en Mardel, que si no sos un atleta por ahí muy motivado, correr temprano en invierno creo que no va a ser muy motivante para la mayoría de las personas, pero supongamos en ese caso hipotético, yo recomendaría por una cuestión de salud, ¿no? Que hoy en día está más que estudiado, que es el entrenamiento de la fuerza, que además va a ser la base para el gesto técnico, para la economía de carrera, mejor dicho, ¿no? y la prevención de lesión. Entonces yo le diría que como actividad principal, si es un sedentario, sea el entrenamiento de fuerza y que la resistencia o correr sea un complemento, ¿sí? No al revés. En esos casos, ¿no? Distinto va a ser si hay un atleta que ya estaba entrenado y que ya sabe correr técnicamente y tiene otro tipo de adaptaciones, ¿no? Y sí, empezaría caminando, por supuesto, en esto de complementar, por supuesto, porque también lo aeróbico es fundamental para la salud, no estamos diciendo que no, pero bueno, sería lo principal desde mi punto de vista, por todas las adaptaciones positivas, y que ayer dijimos que el tejido muscular es un órgano endocrino, que es muy Pablo, favorable una para la consulta. salud. ¿Escucho algo? Si vos intentar más de fuerza una persona, ¿cuánto tiempo le vas a entrenar fuerza al plano de... ¿Vos lo escuchás bien, Nico? ¿Me escuchás? Ah, se desconectó. Bueno, Se le desconectó, no sé qué quería, algo de fuerza, resistencia. Bueno. está en el corto de cosas. Bueno, ahí igual, si se conecta de vuelta, le digo que escriba por ahí para que se escuche mejor. Por ahí estaba flojo de internet. Ayer algo decía de que, bueno, esto de correr, que si bien es una habilidad motriz básica del ser humano, es ancestral, también por eso es que casi todo el mundo lo puede hacer, es una habilidad justamente y en este mundo artificial en el que vivimos, de sedentarismo y demás, por ahí no sale tan natural. Entonces hay que aprender a correr de la forma que no genere lesiones, ¿no? La más adecuada. No estamos hablando de un ideal, sino de la más adecuada para cada uno, para que no te traiga este tipo de lesiones.
Y ahí está, ahí se conectó de nuevo. No te escuchamos, Fede. A ver Se ahora. cortó un poquito. Vos ponés que tenés un cliente que es sedentario y no tiene ninguna base de fuerza. ¿Cuánto tiempo le harías primero, si el objetivo de nuestro cliente es que empiece a correr, cuánto tiempo le harías una base de fuerza para que después empiece el plano de empezar a correr? Bien, primero vamos a hablar de un ideal hipotético que nunca existe, porque que sería un periodo de adaptación anatómica de por lo menos 8 semanas, ¿sí? Según Bompa, por ejemplo. Pero bueno, si una persona viene que quiere correr y vos le decís que no puede correr hasta 2 meses, tampoco vamos a entrar en eso de lo ideal. Entonces, en paralelo, estás trabajando con entrenamiento de fuerza, iríamos, eso también depende un poco de la vuelta que le encuentre el entrenador, ¿no? De, por supuesto, de ir llevándolo y decirle, primero de explicarle por qué tiene que hacer eso la persona, ¿no? Y después, no sé, si entrena 3 veces por semana, decir, bueno, primero vamos a hacer siempre unos circuitos de fortalecimiento, de acondicionamiento, como se suele llamar, y al final vamos a empezar progresivamente, según, volvemos a lo mismo de siempre, que suene repetitivo, según el nivel inicial de cada persona, porque puede haber alguien sedentario que presente ciertos parámetros y otro que no sé, que tenga 20 kilos de sobrepeso, que se agite a los 100 metros. Bueno, primero sabiendo eso, les haríamos en paralelo, bueno, empezar caminando, algo que los pueda entretener, es decir, bueno, me echar caminar con trotar ciertos metros por tiempo, pero siempre cortito al principio, para que también vaya sintiendo que, bueno, que es lo que quería hacer, puede hacer algo y va progresando, ¿no? Pero si yo hablaría de un ideal de por lo menos 8 semanas, o sea, 2 meses, para que pueda, pero lo trabajaría en paralelo. Pero es muy importante, fíjate a mí, mis atletas que entreno, si bien en la cuarentena siguieron entrenando en sus casas con lo que podían, pero el tema de trabajar la fuerza justamente como se podía, con bidones, que sin tener mucho control sobre la carga y demás, cuando empezaron a correr ahora hace un mes más o menos, bueno, algunos más, menos, porque algunos son de otros lados que lo habilitaron antes, donde ajustamos un poquito el tema de la velocidad y de volver a hacer pasada, y eso la mayoría presentó alguna molestia, entonces ahí preferí ser conservador y decir, bueno, vamos más de a poco todavía, porque es increíble, donde dejas de entrenar la fuerza como se debe, y empezás a sumar kilómetros, y ni hablar si encima trabajos intensos de potencia aeróbica y demás, y aparecen los dolores. Y para prevenir esta lesión, el entrenamiento de fuerza es clave. Excelente, excelente. Bien, gracias Fede por la pregunta, siempre son ampliadoras y aclaradoras. Esclarecedoras, sería, ¿no? La palabra. Vamos, recién arrancamos más con la sección sedentarios o sección personas que no corren. Vamos con algo de corredores, de personas que ya estaban entrenando antes de la cuarentena y hicieron algo durante. Un poco tocamos ayer, ¿no? Que es, arranco a correr de vuelta, retomo. ¿Con qué frecuencia arranco? ¿Qué frecuencia semanal de sesiones? ¿Con qué distancia arranco? Vamos con eso, ¿qué distancia y con qué frecuencia? Bien, bueno, algo dijimos ayer y hoy algo también nombramos, pero sí, preferible, como dije recién, establecer primero que nada los objetivos correctos, que en este caso van a ser recuperarse, ¿no? Tratar de volver a lo que como corría antes, pero no hay objetivos competitivos para los que estamos hablando ahora de los que son atletas. Todavía no asoman el calendario en Argentina ninguna competencia, entonces sacarse eso, esa presión que por ahí te puedes poner de alguna competencia, entonces saber que tenés tiempo para recuperarte y como di el ejemplo recién de esto que pasaba, de por no entrenar la fuerza, que pueden aparecer los dolores, las molestias, entrenar día por medio al principio me parece bien. También va a depender de la experiencia, el nivel de ese atleta. Si es un atleta
amateur o un atleta que maneja unos volúmenes terribles, bueno, va a depender siempre de esta individualidad, pero sí, yo le recomendaría que lo tome con tranquilidad, que día por medio para descansar, o que esos días, que se alterne, por supuesto, un día más intenso con algún día suave, pero que en definitiva no sume, no se acerque al volumen que manejaba antes de la cuarentena. Depende de la distancia que quisiera ese atleta, semanal, tanto la prueba que quisiera o el volumen de kilómetros que manejara semanalmente. Ayer creo que te lo dije, que yo iría hasta 50% de lo que hacía, ir progresando entre 5 y 10%, no más, porque ya más de eso está comprobado que aumenta notablemente el riesgo de lesión, y además hay que tener en cuenta esto que hablamos hoy, de la integración y de también ver los aspectos mentales, y que eso también implica una carga, no es que ahora ya está todo solucionado y demás, entonces también puede haber interferencias de ese tipo, también puede ser que muchos durante la cuarentena hayan dormido mal o alimentándose mal, entonces eso también influye, hablamos siempre de un montón de factores, no solamente el hecho del plan de entrenamiento que se suele conocer, sino hasta todo eso invisible, como se dice, que también implica una carga. El estrés te puede interferir en todas las adaptaciones, entonces hay que tenerlo en cuenta, y por eso yo lo tomaría con calma, y que no entre a intensidad de 100, 110%, porque no tiene ningún sentido. Y ayer lo dijimos, por ahí, esto de lo psicológico, cómo juega un papel, que por ahí el hecho de haber estado tanto tiempo parado, o sentir de que perdiste forma y eso, ahora estar con esa ansiedad y decir, no, porque entonces ahora sí arranco con todo, eh, para recuperarme, porque aumenté 10 kilos, porque esto, y eso no nos va a ayudar, todo lo contrario, va a ser como una autopresión y objetivos que, como dije recién, no tienen sentido en este momento contextual que estamos viviendo. Bien, bien. La otra pregunta, no sé cómo era, creo que igual la respondí, No, sí, la respondiste que era cuántas veces por semana arrancar, que es a arrancar. la distancia. Sí. Y, y distancia más o menos, que también le dijiste ayer, que es ir sumando de a poco kilómetros también. Como para Sí, resumir. no hay una distancia receta para todo, va a depender ahora que estamos hablando de atletas, de la prueba que hiciera, no es lo mismo un corredor de 5.000 que uno de maratón, entonces va a depender más que nada de eso. Bien. Ahora que justamente que hablamos de atleta que ya está entrenado, se supone que ese atleta ya alcanza su distancia de prueba, sean los 5.000 o sea un 42K, se supone que ya los corrió, que ya los alcanza. A lo que voy es, el tema velocidad, que muchas veces un sedentario o un principiante no lo tiene 100% en cuenta porque no tiene ni testeo ni una prueba que llegar. Pero el corredor sí ya tiene una velocidad, ya tiene una velocidad a la que corría antes, de testeo Claro. a la que entrenaba. ¿Cómo arranca a manejar esa velocidad? Por ahí es muy específica la pregunta, pero para divertir. Sí, sí, no, está buena, y sí, la respuesta es que va a ser difícil sin un test, sobre todo en pista, y que no hay, porque son los más cercanos a la realidad posible, ¿no? Porque como decís vos, por ahí su velocidad aeróbica máxima era una, y entonces se quedó con que él podía hacer un largo tiempo, no sé, por decirte, a 3:10 el 1000, y ahora quiere hacer esa velocidad y no está en esa zona, está en otro. Bueno, entonces es difícil determinarla sin un test, pero bueno, esto también es, por eso el corredor, por lo general muy experimentado, tiene un gran grado de autoconocimiento, y rápidamente se da cuenta, pero bueno, puede ser que no, y esto también es un poco de ensayo-error, y estar, o que sea, bueno, que vaya registrando su esfuerzo percibido, su nivel de fatiga, si quiso correr a esa velocidad de antes, y
y no duró 15 minutos, quiere decir que obviamente ha perdido adaptación. Pero como todo, progresivamente un atleta se recupera mucho más rápido, volviendo al tema de hoy, que una persona sedentaria, por supuesto. Entonces, que tenga paciencia porque puede volver rápidamente. Y algo positivo de todo lo negativo que fue la cuarentena, es que muchos corredores, sobre todo si son atletas de ya un poco más de nivel, están sobreentrenados, entonces por ahí ese descanso les ha venido bien para recuperarse de todos esos periodos de transición que nunca hicieron, que nunca frenaron, que son justamente para recuperar todas las articulaciones y demás. Así que puede ser que ahora estén sin dolores y demás, pero también, lo aclaré ayer, al sentirte en esta descarga, ¿no? Esta que no te duele nada y demás, puedes cometer el error de apurarte y empezar a ritmos muy fuertes, que como dijimos, no lo vas a poder sostener, y no solo eso, sino que te pueden generar un riesgo de lesión hasta el corto, pero por ahí más que nada mediano plazo. Pablo, yo lo que veo en común, un poco a la hora de trabajar también la fuerza con la resistencia, es que cuando el entrenador sabe cómo decirle al corredor o al jugador, va tomando un gusto por la intensidad, también sabe cómo ir seleccionando esa intensidad. Porque si vos le vas enseñando al tipo que nunca tiene que llegar al fallo cuando corre, que es lo que estoy viendo con común con la fuerza, es mucho menos probable que se zarpe en la cuestión de la intensidad, en cuestiones de velocidad capaz. Y cuando ya le enseñás eso al corredor, es mucho más fácil que se autogestione. Exacto, bueno, por eso lo importante, vos dijiste autogestión, yo había hecho autoconocimiento, son capacidades psicológicas que son muy importantes, y está bueno trabajarla, además de lo físico, ¿no? De ir explicándole al corredor y demás, como decís vos, por ejemplo, mira, en estos trabajos no tenés que ir a reventarte. Muchas veces pasa, en los corredores, sobre todo principiantes, que están esos días de rodaje suave, ¿no? Que son para recuperarte, y por ahí trabajar más sobre lo que es la capacidad eh, aeróbica. Y claro, como ese día es más suave, le dan con todo. Entonces están trabajando glucolíticamente, o sea, ese día que era para recuperarse, al final se fatigaron un montón, Subjetivamente porque otra cosa. se sentían bien, claro, porque se sentían bien y se pasaron de ritmo, y al otro día, que era el día fuerte, que había pasado No a lo pueden tener, hacer. por decir demás, no lo pueden hacer, se lesionan, claro, porque están con depresión glucogénica, están con fatiga, y bueno, y eso es un tema que cuesta, porque por lo general uno está acostumbrado a que si me siento bien le doy con todo, en el ámbito no deportivo. El deportista de años sabe que Deportivo también, ojo. también puede pasar, sí, sí, es verdad. Es verdad. Entonces, hay que ir explicándole todos estos temas a los deportistas, que hay días que tenés que dejar todo, y hay días que no, que mira, tenés que correr a este ritmo. Vos podés correr en 3 minutos, pero hoy tenés que correr en 3:40, y no te pases. Y bueno, y, Es y que hay días cuesta. específicos para darle esa tamaño, Exacto, volumen, tamaño, intensidad. exacto, no podés hacerlo todos los días. Por lo general, de un entrenamiento fuerte necesitas 72 horas hasta volver a repetirlo, un hit o estas pasadas de máximo consumo de oxígeno. No podés hacerlo todos los días. Entonces, eso es por ahí un error, sobre todo de novato, pero a veces, como decís vos, también se puede ver en, en deportistas que ya están un poco más experimentados. Pablito, te retomo algunas preguntas de ayer, Sí, están grabadas, ¿no? Las pasamos rápido, pero así grabadas. Superficie para correr, tanto para atletas como para personas que arrancan. Habíamos dicho opciones que tenés en Mar del Plata: arena, en otro lado por ahí no tenés arena, pero sí tenés asfalto o pasto barra tierra. ¿Qué recomendás? sí, ayer habíamos hablado de eso un poquito, del calzado, y que lo recomendable era, sobre todo por esto de amortiguar un poco, sobre todo después del parate, era el pasto, que va a ser lo mejor. Pero bueno, también sabemos que no, por ahí no tenés
largos caminos de pasto y de que no haya pozo, de que esté cortito, ¿no? Entonces, que por ahí quedaba medio en esto de lo ideal que no existe, pero bueno, por lo menos si vas a hacer las rectas o algo más corto, o la técnica, hacelo en pasto, y después el trabajo continuo, que por ahí no puedes hacer en pasto porque no da los metros o lo que fuere, en asfalto. Pero bueno, siempre con un calzado adecuado, que si bien no hay uno perfecto ni nada, que se va a moldar a cada uno, habíamos dicho de que bueno, que ahora sea con bastante amortiguación por el tema de esto de no haber estado haciendo saltos ni fuerza, y entonces los tendones si no van a sufrir mucho porque tarda más tiempo en adaptarse que el tejido muscular, y el tejido muscular mucho más que el corazón y todo lo cardiopulmonar, entonces eso por ahí lo mejoramos más rápido y lo otro tarda un poco más en adaptarse, y ahí viene el tendón de Aquiles que duele, bueno, el pie. Y habíamos dicho que la arena por ahí no es lo mejor, también por ese sentido de cómo carga estas zonas tendinosas, y además que modifica también la técnica, en el sentido de que tenés más tiempo de contacto, por eso también te carga más, entonces eso es para hacerlo de vez en cuando, y, y no empezaría para nada con eso. Lo dejaría ya para más avanzados y una vez por semana. Y Ya, no sé. Pablo, te hago una pregunta, y justo te agarro este punto que quería preguntarte. La arena, ya sea seca o mojada, ¿qué uso le das? Porque yo tengo en ese tema si realmente lo tengo que usar para fútbol o no. Yo por ahora no lo estoy usando, pero lo estoy considerando. Mirá, yo también trabajé en fútbol y siempre antiguamente era la pretemporada en arena, y Por eso, otro mira, de los mitos, así se rompían todos los juegos, por eso eran un desastre, o sea, estaban muy cargados, hacían hasta triple turno, además, ni hablar. Pero por eso, para mí hay que yo la dejarlo sufrí también. como sesiones específicas, cuando querés aumentar por alguna razón la carga, o también con una cuestión para trabajar la flexibilidad cognitiva, de cambiarle el escenario, una dificultad, porque por ejemplo jugar la pelota en la arena es mucho más difícil, y esas cuestiones, pero para nada me parece bueno que sea algo así de todos los días, ni siquiera día por medio. La arena es como le decía ayer, es como si quisieras hacer cuestas todos los días, o sea, es buenísimo hacer cuestas, pero no lo puedes hacer todos los días, y, y en todo caso usaría más la más dura que la arena seca, porque ahí te hundís más, te cambia la técnica, se te dobla el tobillo, mucho tiempo de contacto, entonces iría más para la mojada que podés pisar ya un poco mejor. Es bueno aclararlo porque en el sentido común de las personas arrancan a correr o van a correr y decís, Mar del Plata, situación. Sí, Los médanos. El camino sí, es a así. mí me hacían subir a caballito a otro compañero y subirlo en fútbol y subir 10 años. Y sí, bueno, pasa. Parece muy común esa, ¿no? En el sentido común se van a la arena y se terminan pensando que amortigua por no correr en asfalto y se terminan cargando igual o más por el hecho. Claro, exacto. Porque tenés menos reactividad en la arena que en una superficie normal. Por eso los tendones se aplastan. Por eso después de sesiones de arena sentís que al otro día querés saltar y no podés, que está destruido. Y bueno, tiene que ver con eso. Por ahí, bien diseñado específicamente, no digo que no haya que hacer nunca más, pero sabiendo la implicancia que tiene, y bueno, a veces también es verdad que en Mar del Plata se usa como escenario novedoso y que a la gente le gusta correr por el mar y todo, y se ve muchos grupos Vendés por ahí humo de como running, loco. se ve muchos grupos de running, dale, vamos a hacer pasadas por la arena, pero bueno, eso ya no está muy bien planificado y demás, por ahí es más recreativo que otra cosa, pero hay que tener en cuenta la carga que supone. Bien, bien. Te saco Barbie ahí la pregunta, ahora la pregunto un toque. Sí, ya la tocamos, pero la repasamos, no pasa nada, para el tiempo. Pero vamos a repasar esta que preguntamos ayer también, recién lo tocaste, que es calzado. Preguntábamos con qué calzado arranco, si tengo que usar algo en especial. Y de paso pregunto, que quedó ayer y no llegué con mi audio no llegué a ponerla, que es, ¿correr descalzo sí, correr descalzo no?
a veces depende, quién, en principio no. Ahí vamos con... Bueno, sí, no sé, creo que queda poquito tiempo, ¿no? Para que se corte, avísame cualquier cosa. Me Del parece calzado, que ¿eh? en Instagram tengo que vamos 36 minutos, así que Bien, estamos por ahí. Ahora se bien, perfecto. puede decir igual. De calzado algo hablamos, pero bueno, no voy a entrar en el tema de la pisada y eso, porque primero que no soy especialista en eso. Hay distintos tipos de pisadas, si sos pronador, supinador, entonces también hay, o neutro, también hay zapatillas para eso. Yo ahí ya deberías ver a un especialista de pisada, ¿no? Y elegir la zapatilla más adecuada para uno, porque volvemos al tema de que es individual. Y la recomendación que da para este momento, después de estar mucho tiempo sedentario y sin hacer impactos, es una zapatilla que tenga más amortiguación, que sea cómoda, que sea liviana, flexible, obviamente, ¿no? Hoy en día hay 1 millón de marcas, y no voy a dar marcas, y zapatillas que son cómodas y buenas, cada uno debería elegir la, la que más le sienta. Sí tiene que ser flexible, y claro, flexible, que tenga amortiguación, la suela no sea tan finita, y habíamos dicho que si bien hay como una tendencia en algunos sectores de decir, bueno, no, lo más minimalista posible, porque así se adapta el cuerpo, el impacto y demás, pero cuando haces muchos kilómetros con eso, te revientan los pies. Y yo, por lo menos, esto es una opinión mía, estoy más a favor de, de la zapatilla que absorbe impacto. Más si estamos hablando de corredores aficionados, como dije también ayer, porque los atletas de pista corremos con clavos, que es así, son re livianitas, rígidas, son específicas para correr y tienen clavitos en la punta, así que imagínate cómo quedan los piecitos. Entonces, recomendaría más que nada ese tipo de zapatillas, que son las que por lo general la mayoría compra. Sea la marca que sea liviana, porque no vas a correr con algo que sea muy pesado, pero que tenga su suela y su flexibilidad, como ahí mostró Fede. Y bueno, si uno tiene que detectar, o el entrenador, o como dije, alguien especialista por ahí mejor, la pisada, porque por ahí un problema puede estar viendo por la pisada y no por la zapatilla, ¿sí? O por la técnica, vas a otro punto. Excelente, excelente. Muy bueno, ahí hay que buscar un especialista en calzado y en pisada. Bueno, sigo sin ver el tiempo. Vamos a aprovechar hasta que me salte la cuenta regresiva, le metemos. Total aparece. Dale. ¿Qué chances hay de lesionarse entre correr solo, salir a entrenar solo, versus correr con un entrenador o con alguien que te guíe y con alguien que te esté viendo? No, bueno, hay una gran diferencia. Por supuesto que siempre recomiendo que esté supervisado y... ¿Qué dice? Minuto. Que Mira, esté Creo que no tiene supervisado. tiempo, no tiene límite de tiempo, me parece. Perfecto. gracias, Zoom. Mira, gracias. Gracias, Zoom. Que esté supervisado por un entrenador, como todo, siempre va a ser más efectivo y podés llegar mucho más lejos que lo que podés hacer por tu cuenta. No digo que no podés entrenar por tu cuenta, pero digo que siempre va a ser mejor y lo más conveniente, como hemos visto lo que somos profe en estas teorías, por ejemplo, de Vygotsky, de la zona de desarrollo próxima, ¿no? Que con alguien especialista podés llegar mucho más lejos que con alguien que por tu cuenta, ¿no? Pero también es muy importante que aprendan habilidades, como dijimos hoy, el autoconocimiento, la autogestión, porque en lo que es Es resistencia lo y que fondo, veníamos diciendo, claro. no va a estar el entrenador todo el día al lado, salvo que vos corras en una pista, que ahí te puede ver todo el tiempo, la mayoría de las veces no, porque vos vas a correr y no está ahí al lado. Entonces vos estás solo con tu mente, y bueno, ahí lo importante que son estas habilidades psicológicas. Entonces sí, pero tanto para verte la técnica, los ejercicios de fuerza y demás, siempre es recomendable, y además para que te arme el plan y que esté, como dijimos, adecuado a tus capacidades, a tu nivel, y te haga una progresión acorde a tus posibilidades, a tu tiempo, a los días que vas a entrenar y demás. Es recomendable que entrenes con alguien. Y ahora también está mucho esto de
entrenar obviamente vía online por la situación, y también siempre va a ser mejor que sacar algo de por ahí por tu cuenta, sobre todo si no sos, si no sos un estudioso del tema, eh, sacar algo suelto de por ahí y hacerlo, porque eh, siempre todo va a responder al principio también de individualidad, y capaz que vos sacaste algo que era buenísimo, pero para alguien en específico, y lo haces vos y no te sirve o te puede lesionar. No digo que no haya casos que pueda servir, pero bueno, lo más recomendable es que te asesores con un guía, un entrenador, un profesor. Bien, o sea, rutina de una periodista influencer, no, de un profesional. Y no lo, no lo recomendaría. Bien. Pablito, la tocamos ya esta, pero para preguntarla específicamente, pero bueno, se cae de maduro, que es fuerza sí, fuerza no en corredores. Porque Sí, sí, ayer creo que fue lo primero que hablamos, y hoy siempre la nombramos porque es la madre de todas las capacidades, y había dicho la frase que a mí me gustaba, que correr es aplicar fuerza correctamente, ¿no? Eh, la fuerza es, hoy en día ya hay estudios por donde quieras, Es todo. meta-análisis, de más que de lo importante que es el entrenamiento de fuerza, y si uno ve a atletas de resistencia profesionales, ya no levantan, como decía ayer, esos 2 kilitos con la barra, sino que también entrenan la fuerza máxima por algún periodo, entrenan la potencia, ¿sí? Por ahí un poco más orientada a la resistencia, pero recién después pasan una fase por ahí de resistencia muscular, donde trabajan con menor carga y más tiempo. Pero hoy en día el trabajo de fuerza es fundamental, de por lo menos 2 veces por semana, y sobre todo por un periodo. Por ahí en el periodo más específico de competición, ahí sí no las haces, pero bueno, con toda la otra base que hiciste, va a ser clave para prevenir lesiones, como dijimos, por un lado, y por el otro lado, por la economía de cómo te va a ayudar a la técnica, ¿no? La eficiencia mecánica que se llama, ¿no? Así que sí, Pablo, fuerza sí, sí o sí. impecable. Pablo, te doy una consulta. Yo Sí, generalmente, en cuestiones de laburar la velocidad, las distancias que uso generalmente con los futbolistas míos son no más de 30, 40, 50 metros. Para llegar a esa velocidad máxima y que no arranque, viste, esa cuestión de glucólisis de seguir hasta los 100 metros. Viste que pasa que llega un momento que te que mantener, no puedes mejorar más la velocidad. ¿Ese recorrido de 50, 40 metros, vos lo trabajás o no le ves mucho sentido? yo sí porque soy velocista, pero por ahí estábamos hablando de entrenamiento de resistencia aeróbica de fondistas. ¿Vos qué es lo que entrenás? ¿Jugadores de fútbol o velocistas? No, no, en general de eso, de cómo lo aplicás vos a tu contexto, con las dos cosas, con fondistas o con velocistas ni hablar entonces, pero con los fondistas, Sí, sí. Claro, sí, no, los fondistas también entrenan la velocidad, pero por supuesto que no es la prioridad entrenar sí, fuerza, sí, velocidad, ¿no? Similar, explosiva, ni estar haciendo partidas de 30 metros porque en sus pruebas salen lentos, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido. Lo que sí se entrena es la BAM y la PAM, o sea, la velocidad aeróbica máxima, la potencia aeróbica máxima, y por eso son las famosas pasadas cortas, ¿no? De que las distancias varían hasta por ahí la más corta, va a depender de la prueba que haga. Mientras más corta sea la distancia, por más que sea de resistencia, va a trabajar un poco más, y mientras más larga, estamos hablando de maratón, ultramaratón, y eso por ahí casi no va a tocar tanto la velocidad, pero sí es muy importante eh, que lo haya hecho de chico, ¿no? Por lo general ningún atleta del profesional o de elite de chico no hizo nada, ¿no? Porque si no seguramente no hubiese llegado. Es muy importante que se trabaje en los periodos sensibles de la velocidad, porque si te pones a pensar los sprint final de un Mo Farah o de cualquier atleta en eso pensaba yo, de claro. resistencia, te corre 400 metros en 50 y pico segundos. O sea, que veloz es, no es una tortuga, y encima estamos hablando de la última vuelta de un 10.000 capaz. Suelen Está tener todo capaz fatigado. en un 400 al máximo descansado, digamos, por ahí te hacen un 48, 49, entonces son Animal. rápidos. Entonces sí, hay que trabajar, pero por ahí sobre esa distancia y repeticiones, porque lo que nos va a importar en resistencia es que pueda sostener
pueda sostener los ritmos. Entonces, sí, se trabaja intermitente según la distancia que compita cada uno, va a ser las distancias que vas a usar, ¿no? Suele usarse mucho las de 200 metros, de 400, de 600, toda esa, de 1000 obviamente, porque el kilómetro te da un tiempo, de 300, eso también hay muchas variables y formas de aplicarlo, pero por lo general es un día que se trabaja sobre las pasadas más cortas, y después por ahí un día se trabaja más sobre los cambios de ritmo, que ya son un poco distancias un poco más largas, pero bueno, todavía son distancias más Pablito, cortas. Sí, te saco por ahí tanto más de lo técnico, para ahí algo más de sentido. sí, más lo va. Salgo a correr, atleta amateur, digamos, no de competición, por ahí corre la maratón de Mar del Plata, pero amateur. Y me han preguntado, música sí, música no, correr en silencio, ¿tiene algún efecto sobre la percepción del esfuerzo? ¿Te aburrís, no? ¿Qué recomendás vos? Yo soy partidario de todo eso cuando se ha automatizado la técnica y como una estrategia, o en los entrenamientos eh, que son muy largos y bueno, que por ahí se tiende a ser tedioso, pero siempre y cuando tenga automatizada la técnica, porque todo eso que se llama lo disociativo, o sea, como disociarte de tu cuerpo y para no sentir el cansancio y estar pendiente de otra cosa, es bueno justamente para eso, para la fatiga, para no frenar, pero si estás corriendo mal, obviamente no te conviene y te convendría primero en saber tener este autoconocimiento sobre tu cuerpo, sobre la técnica. No quiere decir que uno tenga que estar supervisándose mentalmente mientras está ejecutando, porque por ahí generaría una parálisis por análisis, ¿no? Pero sí que sea consciente de esas sensaciones, de cómo se está posicionando su cuerpo, de cómo se va sintiendo. De hecho, ese famoso estado de flow que aparece, o de flujo, esa zona óptima de los corredores de resistencia que es tan famosa, de sentirse totalmente absorbido por lo que estás haciendo, como que se detiene el tiempo y donde ya, digamos, las piernas se mueven solas, se consigue bajo estados asociativos justamente, cuando vos estás plenamente conectado con tu cuerpo y no cuando estás disociado. Pero bueno, la música puede ser una herramienta más para ciertos tipos de entrenamiento. Por ahí está un poco más estudiado también en lo que es fuerza, la música, pero en resistencia sí, también hay música que tiene ciertos ritmos, que si bien la verdad es que no me he puesto a investigar tanto, que podrían favorecer el tema de mejorar la percepción de la fatiga y demás. Pero como te digo, para mí lo mejor es que primero tengas una, digamos, aceptable técnica de carrera y ya tengas cierta experiencia para después pasar a esas herramientas. No quiere decir que no puedes salir a caminar total un poquito con música. Estoy diciendo no uses la música todo el tiempo. Hay gente que se la pone hasta para hacer técnica, no, en esos momentos no la recomiendo, sino en un momento que, bueno, sí tenés que rodar 60 minutos y bueno, por ahí sí, pero también alternar, como te digo, no usarla siempre. Ese es mi punto de vista. Excelente, excelente. Bueno, vamos a preguntar el que Barbie preguntaba, no llegó a preguntar que Barbie preguntaba, por la redundancia. El caso de ella, ¿no? Pero recién hoy hablamos cómo arrancar a correr, pero como hay muchos perfiles de personas, es muy generalizado, aprovechemos el caso de Barbie para poner un caso puntual. Nunca corrí, ¿qué me recomendás para empezar? Barbie, chica, 25 años, está haciendo entrenamiento de fuerza hace 3 semanas, ¿o me equivoco? No sé, 6 semanas. 6 semanas. 6 semanas. Hace 6 semanas, sí. Para correr, ¿qué le recomendarías? Bueno, de lo que vinimos hablando, por ahí ya no estaba al principio de la charla, de arrancar día por medio, así se recupera bien, de trabajar
sobre la técnica, obviamente la fuerza ya la estoy trabajando, eso no la menciono, que la técnica, si sabe cómo es la técnica, a qué le tengo que prestar atención, porque va a ser fundamental. El tema de la coordinación, hablamos ayer un poco, porque correr es bastante coordinativo, aunque parezca que no, seguramente vieron algunos corriendo siempre con los brazos así, o bueno, se puede ver de todo tipo en la calle de gente corriendo, y te das cuenta enseguida cuando alguien lo hace bien o cuando no, cuando el movimiento es fluido o cuando es forzado. Y bueno, en base a eso, y como todo lleva experiencia y práctica, y la clave es la práctica, hacer algunos drills técnicos siempre al principio para acordarse de cómo es, sobre todo hasta que se automatiza, cómo es la técnica, cómo hay que poner el pie, la cadera, muchas lesiones a veces vienen y bueno, el trabajito es un entrenador para mostrarte cómo es, para que por lo menos pueda ver ahora a distancia videos de cómo tiene que ser. La observación motriz es muy importante para aprender, porque tenemos eso que se llama neuronas espejos en nuestra corteza prefrontal y en el córtex motor, entonces ver a otro hacerlo también nos ayuda, siempre cuando lo haga bien lo que estamos mirando. Y nada, mi recomendación general es esa, como te digo, lo de fuerza que ya lo estás haciendo, técnica, sin nunca olvidarse de la técnica, hacer lo que llamamos rutina pre-entrenamiento o pre-competencia, como sea, que en el calentamiento estén incluidos estos ejercicios básicos de técnica, que por lo general son el skippy, el talón al glúteo, de una forma específica, no como hacen por ahí los jugadores de fútbol que ponen las manos atrás y se golpean la mano con el talón, ¿no? Que eso no sirve casi nada. Está después el paso vivo para la dorsiflexión de tobillo, bueno, trabajar sobre aspectos, y esto de no pasarse de terror, de querer empezar muchos kilómetros de golpe, de que esté planificado sobre todo progresivamente. Esa va a ser una de las claves. Bueno, muchas gracias, Isaí. Manda por chat, se ve que está con el audio con gente al lado. Bueno, ¿Vos la entrenás, Nico? Yo le estoy haciendo la planificación de fuerza, sí. Genial. Para resistencia está vaga. No sé. No, bueno, no sé si va a correr como su objetivo principal es la carrera o como algo complementario, porque como dijimos, eso también va a depender. No, como algo complementario, no me voy a dedicar a correr, es algo más complementario. Bien, bien. Bueno, Pablín. Y bueno, en ese caso, más que nunca, no tener paciencia, porque ya que no es el objetivo principal, más aún tener paciencia y igual estar atentos al detalle, porque a veces pasa que algunos hacen, digamos, el famoso cardio después de entrenamiento de fuerza, que es beneficioso, pero como es algo complementario y que solo lo hacen, digamos, para mejorar otro tipo de adaptación o para pérdida de peso y demás, como que justamente no se tienen en cuenta la técnica ni nada, como que yo lo hago porque lo hago por hacer, claro. No, que justamente prestar atención y tratar de disfrutar. Al principio, el que nunca corrió no disfruta tanto porque te cansás, te duele el hígado, el vaso, te agitás, pero después de los primeros pasos, como todo, que es lo más difícil, se empieza a disfrutar por estos beneficios que hoy hablamos y de esa sensación placentera que te deja el entrenamiento de resistencia aeróbica. Bien, muy bien. Pablito, llevamos 1 hora de llamada, gracias al señor Zoom, nos habilitó el tiempo. Decí que pagaste No. eso para que... Bueno, así que un golazo, gracias al señor Juan Zoom. No, pero es tu primer Zoom desde la compu, ¿no? Yo transmito, sí. Claro, cuando es tu primer Zoom te deja más tiempo, por ser el primero nada más. Claro. Gracias, Zoom.
Bueno, Genial, genial. Y bueno, ayer hablamos, por más que tuvimos ese problemita de audio, prácticamente 30 minutos, así que bueno, creo que fue quedó bueno. bastante larga, y por ahí dejamos lo que surja para una próxima, porque sabemos que la atención no dura tanto tiempo, nos empezamos a distraer, me empiezan las ganas de ir al baño, de comer, lo que fuere. Así que bueno, Nico, gracias por la invitación, por la charlita. Cuando surja, cuando quieran, hacemos otra. Gracias a vos por el tiempo, por la predisposición, por todo lo que sabés, que es una bocha, es una bocha de especializarte, así que muchísimas gracias. Pablito, gracias a Pedro y a Barbie que estuvieron en el vivo, y bueno, esto después se sube grabado entero y también fracciones para la gente que tiene menos atención, como decías, Pablito. Exacto. Muy deportivo. Bueno, chicos, gracias a todos. Nos Saludos. vemos. Nos Adiós. vemos.